Muy buenas noches y bienvenidos a este seminario web que hemos denominado como COVID Panamá, lo que debemos saber basado en las guías nacionales. Desde el inicio de la pandemia se han realizado múltiples publicaciones sobre esta enfermedad en revistas de diferentes especialidades, en donde cada una la presenta desde su perspectiva. En nuestro país ha sido posible la recopilación de las recomendaciones de 28 diferentes sociedades médicas, desde las que están en la primera línea en el tratamiento, como también especialidades de apoyo para procedimientos específicos, las que tratan las secuelas o las que brindan cuidados paliativos. Estas recomendaciones son una herramienta valiosa de trabajo que está disponible en la página web del MINSA, cuya última versión es la del 30 de abril, la versión 5.0. Basado en ella y con el apoyo de AstraZeneca, hemos preparado 2 seminarios web. El día de hoy estaremos hablando sobre el virus, el cuadro clínico y la evaluación de pacientes con el tratamiento farmacológico. El próximo jueves se lo dedicaremos al COVID grave. Todos nuestros expositores son médicos especialistas activos, ya sea en el desarrollo de estas guías, en la atención de pacientes o en la participación de proyectos de investigación relacionados al COVID. Oncología y medicina interna, labora en el complejo hospitalario de la Caja del Seguro Social. Es un médico que está activamente viendo pacientes COVID y participando activamente en protocolos de investigación de pacientes con COVID. Con ustedes el doctor Guevara. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por haber dedicado esta fracción de tiempo en su ajetreada agenda para compartir esta información con ustedes. Muchas gracias al laboratorio patrocinador AstraZeneca y a la doctora Noriega por habernos invitado a participar en esta actividad docente. Me corresponde hablar sobre el virus SARS-CoV-2, las características del virus y las fases de la enfermedad clínica, COVID-19. Bueno, esta diapositiva es solamente para resaltar el origen filogenético del virus del SARS-CoV-2. Se piensa que se deriva por la similitud del material genómico del virus de los murciélagos y que por medio de un hospedero intermediario, que en este caso se ha propuesto al pangolín, sufren las mutaciones necesarias que le permiten la capacidad de infectar al humano y posteriormente transmitirse entre los humanos entre sí. Los coronavirus se conocen desde el año de 1937 y en 1960 se detectó que podían producir infecciones en los seres humanos, pero estas infecciones usualmente eran cuadros respiratorios leves que afectaban las vías aéreas superiores solamente y no tenían mayor repercusión clínica. Sin embargo, desde las últimas 2 décadas se han presentado brotes epidémicos de unos nuevos coronavirus que tienen la capacidad de invadir los pulmones y provocar cuadros respiratorios severos. Este virus pertenece al género de los beta-coronavirus, ¿verdad? Que son virus del tipo RNA que están constituidos por una envoltura formadas por proteínas de envoltura E y proteínas de membrana M, y alrededor de dicha envoltura se proyectan unas espigas de glicoproteínas que son las que van a actuar como reconocedores del receptor celular, que para el caso de este virus es la enzima convertidora de angiotensina 2. Son virus relativamente grandes, compuestas por 30 kilobases y con un diámetro aproximadamente de 120 nanómetros. Este es un esquema simplista de la fase de replicación viral, donde vemos que el virus, al aproximarse a la célula blanco, que como ya dijimos, es aquella célula que expresa el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, ocurre el proceso de integración del virus a la membrana celular luego de cambios conformacionales que se dan en la glicoproteína S y la introducción de la partícula viral por medio de un proceso de endocitosis al citoplasma de la célula infectada o la célula blanco. El material genético es posteriormente liberado y viaja al aparato ribosomal de la célula, donde por medio de, por procesos subgenómicos van a ocurrir la
formación o la síntesis de las distintas proteínas estructurales que se van a integrar en un punto intermedio entre el núcleo y el aparato de Golgi para conformar la nueva partícula viral. Es posteriormente esta partícula liberada por un proceso de exocitosis y está en capacidad de invadir nuevas células adyacentes. En un paciente que tiene un sistema inmune competente, normalmente lo que ocurre en el proceso de replicación viral, se van en el proceso de replicación y liberación de las partículas virales al entorno, ocurren liberación de agregados moleculares asociados al daño celular que van a actuar como mediadores proinflamatorios. Cuando un paciente tiene un sistema inmunológico competente, se producen, como se ve en el lado derecho de la lámina, anticuerpos neutralizantes de las partículas virales y se atraen al sitio de inflamación linfocitos T específicos que van a neutralizar o a eliminar a la célula infectada antes de que se dé el proceso de liberación de la partícula viral. Por otro lado, los anticuerpos neutralizantes también son aclarados por el sistema macrofágico y ocurre la reparación del tejido infectado. Por el contrario, el paciente que tiene una respuesta inmunológica deficiente va a entrar en un proceso de piroptosis, que es una muerte celular programada, mediada por un proceso hiperinflamatorio. Se van a acumular gran cantidad de mediadores inflamatorios y se van a traer al sitio de inflamación gran cantidad de células inmunes que van a propiciar una mayor respuesta inflamatoria y una tormenta de citoquinas que pueden contribuir a la lesión tanto de la estructura del parénquima pulmonar como la lesión de órganos distantes en los pacientes que desarrollan enfermedad grave. Por otra parte, los anticuerpos que se producen no son anticuerpos neutralizantes y se puede dar una reacción inflamatoria ampliada mediada por anticuerpos que contribuyen a mayor daño celular. Además, la hiperproliferación de linfocitos conlleva un aumento de la producción de interferón gamma que van a activar el sistema macrofágico y que van a activar por una parte los procesos de hemofagocitosis con gran liberación de citoquinas y desarrollo de fenómenos trombóticos que se van a dar por activación del sistema fibrinolítico y elevación consecuente del dímero D y mediadores de degradación del fibrinógeno. Esta es una gráfica solamente para demostrar que la enfermedad o luego de la infección el individuo pasa por diferentes fases. Una fase primera de replicación viral activa donde se va incrementando progresivamente la carga viral y va ocurriendo una linfopenia progresiva en la medida que se avanzan en la evolución de la enfermedad, pasando entonces a la fase de afectación pulmonar y los pacientes que no se recuperan progresan a una fase severa de estado hiperinflamatorio con gran liberación de mediadores. En el estadio 1, en la fase de respuesta viral activa o replicación viral activa, se dan síntomas constitucionales como fiebre, tos seca, diarrea, cefalea, alteraciones del gusto y del olfato. En esta primera fase el recuento linfocitario puede estar normal o ligeramente aumentado, pero después ocurre un proceso en el que se van disminuyendo de forma progresiva. Se da en esta primera fase también un inicio de la respuesta humoral con producción de anticuerpos de tipo IgE y IgM. En la evolución de la enfermedad, el paciente, si se agrava, puede desarrollar entonces el proceso inflamatorio con invasión de las células pulmonares o las células alveolares y se da el desarrollo del cuadro neumónico. El paciente empieza a desarrollar disnea, hipoxemia y van apareciendo imagenológicamente los infiltrados pulmonares. Hay alteración de las transaminasas por calcitonina que puede estar normal o baja y mayor linfopenia. El paciente posterior a esta fase puede pasar a una fase de recuperación clínica o puede entrar a una fase de respuesta hiperinflamatoria. En esta fase de respuesta hiperinflamatoria entonces se desarrolla el cuadro celular, el cuadro severo, ¿verdad? Con un franco distrés respiratorio, shock, compromiso multiorgánico y finalmente muerte del paciente de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. Hay obviamente elevador marcada de todos estos mediadores inflamatorios que podemos ver en los parámetros de laboratorio que evaluamos en estos pacientes. De China, ¿verdad? Es publicado la semana pasada un total de 1.099 pacientes, la mayoría, 58%,
correspondían al sexo femenino, aproximadamente 42% al sexo femenino. Un cuarto de los pacientes, aproximadamente un 25%, tenían algún tipo de comorbilidad, y la comorbilidad que con mayor frecuencia se encontró fue la hipertensión arterial. Los pacientes en su gran mayoría tenían fiebre. Los que no tenían fiebre al ingreso lo desarrollaban durante el periodo de hospitalización, encontrándose el cuadro febril hasta en un total de casi 90% de los pacientes que estaban afectados por el COVID-19. Síntomas de tos y fatiga general eran los más frecuentes en este grupo estudiado, y los hallazgos radiográficos más frecuentes fueron opacidades en vidrios despulidos, infiltrados en forma de parches unilaterales o bilaterales, o anomalías intersticiales. Es curioso que este grupo de investigadores en China hicieron muchísimas más tomografías computarizadas que radiografías de tórax convencional. Bueno, muchas gracias por su atención. Recordarle con esta diapositiva que el lavado de manos es parte importante para evitar o cortar el contagio del virus. Nosotros debemos utilizar adecuadamente los equipos de protección personal para librarnos o mantenernos libres de la infección y poder seguir atendiendo a nuestros pacientes como estamos haciendo en la actualidad. Muchísimas gracias a todos por su atención. A continuación me corresponde a mí presentar a la doctora Noriega, que la doctora Noriega pues es también la coordinadora obviamente de esta actividad académica y la moderadora, y labora con nosotros pues en el complejo hospitalario metropolitano en la atención también de estos pacientes, y está llevando a cabo o liderando algunos estudios de investigación sobre el COVID-19, en los cuales vamos a estar participando algunos, si no todos, de los expositores actuales. Así que sin más, la doctora Noriega, muchas gracias por su atención. Hola, buenas noches. Otra vez, bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las herramientas clínicas para evaluar el pronóstico de los pacientes. Vamos a empezar con un caso clínico. Este es un paciente masculino de 41 años, sin antecedentes patológicos conocidos, que es referido de aislamiento de hospital, que ingresa con historia de 10 días de tos seca y fiebre, asociado a 2 días de disnea de moderados esfuerzos. ¿Se escucha, perdón? Sí, se escucha, doctora, se escucha Okay. claro. Con los signos vitales de 110-70 de presión, frecuencia cardíaca de 74, respiratoria de 28, febril con 38 grados y saturando aire ambiente 88%. En cuarta urgencia se le coloca cánula nasal a 6 litros por minuto y esta saturación aumenta al 95. Entonces, aquí el médico tratante o el médico que recibe este paciente debe definir cuál será la conducta a seguir con él y qué va a hacer o hacia dónde va a referir este caso. ¿Lo va a enviar a casa? ¿Lo va a enviar a sala de hospital COVID? ¿O va a ir directamente a cuidados intensivos? Entonces, si bien es cierto, el juicio clínico nunca es reemplazado, en las recomendaciones se nos ha planteado que podemos utilizar 3 escalas con el objetivo de que se pueda hacer un poco más objetiva la evaluación de estos pacientes y valga la redundancia. La primera escala es la escala de CRB o CUR 65. Recordamos que esta es una escala que se diseñó para neumonía adquirida en la comunidad y que utiliza valores clínicos, 3 valores clínicos y 1 de laboratorio, que es el nitrógeno urea si lo tenemos disponible. Cada variable nos da un punto y en términos generales se dice pues, que un paciente que tiene un CUR de 0 es un paciente que tiene un riesgo de muerte bajo y por lo tanto su manejo pudiera ser desde el punto de vista ambulatorio. Aquel paciente que tiene un CUR de 3, por ejemplo, es un paciente que requiere ingreso urgente a la unidad a un hospital. ¿Qué ha pasado con el CRB y el CUR 65 en pacientes con COVID? Bueno, las recomendaciones de nuestras guías nacionales es que todo paciente que tenga un CRB o un CUR 65 de 1 sea hospitalizado. Sin embargo, el paciente que les presenté tenía un CRB de 0. Entonces, esta es una limitante que estamos viendo en la utilización de esta del CRB o CUR 65 y la condición de severidad del paciente. En particular, no hay una correlación adecuada entre la oxigenación, el grado de disnea, los pacientes hipoxémicos pueden cursar sin disnea, e incluso una frecuencia respiratoria no tan aumentada. Entonces, si vamos a utilizar esta escala, por lo fácil y lo rápida que es de aplicar,
debemos utilizarla siempre con algo que nos mida la saturación de oxígeno, ya sea con un oxímetro de pulso o gasometría en caso de ser necesario. La otra escala que estamos utilizando es la escala NewScore 2. Esta es una escala interesante, es una escala británica, que utiliza también parámetros clínicos, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, que la ajusta en base si el paciente es EPOC o no, nos pregunta si tiene oxígeno suplementario o no, la presión arterial, frecuencia cardíaca, nivel de conciencia y el grado de temperatura, que en estos pacientes es pues muy importante. Esta escala, los valores normales nos dan un puntaje de 0, si el valor está muy bajo nos da un valor de 3, y si está muy alto nos da un valor también de 3. Entonces se dice en términos generales que un paciente con un NewScore de 2 menor de 5 es un paciente que tiene una baja tasa de mortalidad, pero a partir de un score de 5, la mortalidad y la admisión a cuidados o el riesgo de admitirse a cuidados intensivos aumenta de manera significativa. Entonces desde el punto de vista del cálculo, es un cálculo con parámetros clínicos que si nos dice que tiene 0, pues un paciente que pudiera manejarse ambulatorio. Si tiene a partir de 5 es un paciente que requiere respuesta urgente o monitoreo continuo, y si tenemos un número 3 en cualquier parámetro, este es un paciente que requiere urgentemente también vigilancia y monitoreo continuo. El paciente que les presenté al inicio nos daba un NewS2 de 8, o sea que es un paciente que nos dice que está un poco más grave y probablemente eso se correlacione más con lo que clínicamente estábamos viendo. Entonces, el NewScore en pacientes con COVID, la recomendación de las guías es que todo paciente con News de 1, de un puntaje de 1, debe ser hospitalizado. Hemos visto que esta escala tiene una mejor correlación con la gravedad del paciente, pareciera orientar más rápidamente hacia el tipo de tratamiento que requiere, está basado en criterios clínicos, básicamente en signos vitales, y esto es lo más importante de esta escala, porque puede ser aplicable tanto en cuartos de urgencia cuando el paciente recién llega, que lo primero que se toma son signos vitales, se puede aplicar en salas de hospitalización y pudiera aplicarse también en los hoteles hospitales, dependiendo de los recursos que tengan a este nivel, que como básico me parece que pudieran ser la toma de signos vitales. Y la tercera escala es la escala de SMART-CoV, que también es una escala que se hizo para neumonía adquirida en la comunidad y que se publicó pues ya hace varios años y que predijo acertadamente el ingreso a unidades de cuidados intensivos de los pacientes con neumonía. Esta escala lo que agrega, además de parámetros clínicos, son unos datos de radiografía, infiltrado multilobar, y datos de laboratorio, como la albúmina y la gasometría, porque nos pide acá pH arterial. Si es un SMART-CoV de 0 a 2, es un bajo riesgo, y si estamos en un SMART-CoV de aproximadamente 5 hacia arriba, es un riesgo mayor de ingreso a unidad de terapia intensiva. Obviamente sabemos que hay otras escalas, pero estas por la facilidad de cálculo pues son las que se están recomendando. En el caso clínico inicial, estos son los datos de la gasometría, un pH de 7,49, con una PO2 de 68, a un oxígeno por cánula 6 litros, saturando 95%, y tenía una albúmina de 3,8. La radiografía de tórax, que ya se le había podido tomar en sala, mostraba lo que típicamente se están viendo en estos casos, que son infiltrados difusos, poco definidos, tenues, hay apenas un infiltrado aquí en la base, paracardíaco derecho, un poquito hacia la parte superior del campo pulmonar derecho, algo periférico y retrocardíaco. Entonces digamos que tenemos dos lóbulos tomados. Cuando se le hizo el cálculo, pues nos daba un SMART-CoV de 4, o sea, un riesgo moderado. Esta escala en pacientes con COVID pareciera que es útil en aquellos pacientes que están en sala de hospitalización para evaluar la necesidad de ir a terapia intensiva. La limitante que pudiéramos decir es que requiere laboratorios. La gasometría es una prueba pues, que sí se puede tomar en sala a cualquier hora del día, pero la albúmina no necesariamente nos las procesan en todos nuestros hospitales a ciertas horas de la madrugada o de la noche. Y la otra limitante que podemos ver es la valoración de los infiltrados radiográficos. Recordamos que esta es una escala que se hizo para neumonías, donde habían zonas de consolidado. Esta es otra radiografía de un paciente nuestro, que en donde se ve una radiopacidad difusa en ambos campos pulmonares, con algunas zonas que parecieran más densas en la base derecha, hacia el campo pulmonar en la parte media, y también algo de broncograma aéreo o retrocardíaco, que cuando hacemos una tomografía vemos que en realidad el compromiso es mucho mayor, en donde hay compromiso de ambos campos pulmonares, mucho vidrio despulido hacia la parte anterior,
con bastantes zonas de consolidación hacia las bases y posteriores. Entonces, esa pudiera ser una limitación al momento de interpretar, digamos, los infiltrados radiográficos en esta escala. A veces las escalas pueden ser un poquito tediosas en calcularlos, así que la tecnología allí nos ayuda bastante. Hay un montón de escalas en nuestros sistemas de smartphone, pero en particular el Metcal tiene estas 3 escalas que les he presentado el día de hoy. Para cerrarles el caso clínico, este es un paciente que se admitió a la sala de cuidados especiales respiratorios, se trató con oxígeno de alto flujo a 60 litros por minuto, estuvo allí 72 horas y actualmente pues está en sala en franca recuperación con oxígeno por cánula nasal a 4 litros por minuto, la radiografía de ingreso que fue la que les presenté inicialmente, y esta es la radiografía que fue del 28 de abril y esta es del 2 de mayo, en donde se ve una disminución por lo menos de los infiltrados del campo pulmonar derecho, aunque pareciera que persiste algo tenue aquí en la base izquierda y algo retrocardíaco. En resumen, entonces, pues las escalas definitivamente no reemplazan el juicio clínico, pero sí nos pueden ayudar a hacer un poco más objetivas las evaluaciones. El CRB CUR 65 no pareciera correlacionarse también con la gravedad del paciente con COVID. Si se va a utilizar esta escala, debe ser con cuidado y siempre tener algún dato de oxigenación del paciente. El NEWS-2 es una escala que nos gusta bastante, es una escala clínica que parece tener muy buena correlación con la gravedad del paciente, y el SMARCO pues parece predecir acertadamente la necesidad de ingresar al paciente a cuidados intensivos. Y pongo parece porque son escalas que fueron diseñadas para neumonía adquirida en la comunidad y que pues están por validarse para COVID. De hecho, dentro de un estudio que estamos haciendo, uno de los objetivos es validar estas escalas, y el NEWS-2 ya sabemos que se está pues validando también. Y bueno, muchas gracias, eso era lo que yo tenía para presentarles sobre las herramientas diagnósticas. A continuación, entonces, tenemos la presentación del doctor Rafael Rodríguez. El doctor Rafael Rodríguez es médico especialista en neumología, él está en la provincia de Chiriquí y está activamente trabajando en proyectos de investigación en pacientes con COVID, en particular en pacientes con COVID leve. Adelante, doctor. Buenas noches. Primero agradecerles a la doctora Lorena Noriega por esta gentileza de habernos invitado, a la compañía farmacéutica AstraZeneca, que ha colaborado para que esto sea una realidad. En lo personal nos ha tocado revisar lo que es el tratamiento del paciente farmacológico, del paciente leve, en casa. Básicamente vamos a pasar la primera slide para ver aquí. Ajá. Oportunidad de pasarlo. Sí, ahí es donde tengo el problema, que no lo pasa, Lorena. Vamos a ver. Bueno, como le iba diciendo, mientras resolvemos el tema de pasar, nos toca revisar lo que es el paciente leve en casa. Básicamente hay que definir qué es lo que es un paciente leve, tenemos que definir cuáles son los síntomas que vamos a tratar y también saber cuáles son las estrategias que, como bien se han mencionado en el grupo, se han desarrollado en un consenso multisociedades, y creo que eso es muy importante recalcar acá, que es el esfuerzo conjunto de mucha gente para tratar de tener un lineamiento. Igualmente es importante saber qué vamos a monitorizar en este tipo de paciente ambulatorio. ¿Qué paciente es leve y qué paciente debe estar en casa? Como lo mencionara la doctora Noriega, hay una cosa que es importante en la práctica clínica y no deja de ser una realidad ante COVID-19, es que el juicio clínico es importante. Nosotros somos médicos, antes que cualquier otro tipo de tecnología, lo que es la anamnesis, el examen físico sigue siendo valedero. Lo que sí es bien cierto, que hoy en día existen escalas que nos permiten subjetivizar lo que nosotros vemos, transformarlo en cifras de manera objetiva y poder darnos escalas de pronóstico y de manejo. El paciente que hoy en día debe estar en casa es aquel paciente que sea menor de 65 años, que tenga un buen estado general, un paciente alerta, y que sus variables fisiológicas, principalmente la saturación de oxígeno por pulso oximetría, sea mayor de 95%.
También que esté normotenso, que no esté con gran taquicardia y que obviamente su temperatura no sea más allá de 38,1. Y como factores de riesgo, no presente comorbilidades o tratamientos de inmunosupresión. Y he añadido yo, de mi propia reflexión, que no puede ser un paciente personal de salud que mandemos a casa por la alta carga que está expuesto este paciente, muchas veces alta carga viral. La doctora mencionó en su plática, aquí solamente mencionar que existen escalas que nos permiten hoy en día objetivizar el manejo, ¿verdad?, de lo que nosotros subjetivamente en la clínica muchas veces vemos. Algunas de estas escalas propias de estudios de neumonía, como lo es el CRB-65 o el COP-65, el SMART-COP, que nos dan una orientación para el manejo del paciente en casa. El CORP debe estar en 0, o el CRB-65 debe estar en 0, y el SMART-COP debe estar menos de 2 puntos para poder considerarlo que se pueda manejar en casa. Es muy interesante, y así lo ha considerado esta revisión multisociedad, de la cual me enorgullece que muchos de los que están conversando en esta plática son miembros de este grupo de trabajo. Y lo interesante es que esta escala, que inicialmente fue diseñada para ver algunas variables fisiológicas de fácil acceso, vemos lo que se llama el NEWS2. Aquellos pacientes que tengan un NEWS de 0 son aquellos que pueden ser realmente manejados en casa. Y ustedes ven allí, obviamente, cuáles son las variables fisiológicas que deben ser tomadas en cuenta, como lo es la saturación de oxígeno, que es una de las más de alto valor predictivo, lo que son la frecuencia respiratoria, la utilización o no de oxígeno suplementario, la hipotensión sistólica y obviamente algo que es importante en la evaluación de nuestro paciente, que es el nivel de conciencia. Hoy, ante las nuevas generaciones millennial, ¿verdad?, o las nuevas generaciones médicas muy familiarizadas con lo que son las aplicaciones, los famosos apps, aquí les dejo 4 de las más importantes. Todas ellas tienen estas escalas y son muy fáciles de accesar en su móvil o en su teléfono o en su computadora o iPad, cuestión de que pueden en cualquier momento calcular esto. ¿Qué síntomas vamos a tratar? El paciente leve o de enfermedad leve generalmente tiene síntomas indistintos de lo que sería un cuadro común gripal o muy parecido a dolor torácico. Y una de las cosas que más importante o mayor relevancia se le ha dado son a los síntomas neurológicos de hisposmia o anosmia aguda o hipogeusia o ageusia aguda. ¿Cuál estrategia hoy? Si uno empieza a revisar, ustedes darán cuenta que no menos de miles de artículos en la literatura hoy en día publicados, ¿verdad?, sobre lo que es el COVID y cómo ha sido desde el mes de diciembre a la fecha. Y prueba de eso es que nuestras recomendaciones nacionales ya van por la versión 5.0 y es un trabajo enorme poder simplificar, ¿verdad?, estas estrategias. Para el manejo en casa, para el médico que va a evaluar pacientes que deberán ser manejados ambulatoriamente, las medidas generales que recomendamos siempre: control de la fiebre, ¿verdad?, reposo, hidratación oral abundante, tratamiento sintomático. Si el paciente tiene diarrea, si el paciente tiene tos, pues definitivamente darle algo de esto. El manejo en casa debe ser básicamente orientado también a minimizar el riesgo de transmisión a otros. Por lo tanto, lo que es el aislamiento individual en la residencia o ahora en la estrategia de los hoteles, hospitales, que son muy buenas para poder tener un mejor control de estos pacientes. Igualmente lo que es el distanciamiento, ¿verdad?, más de 2 metros, lo recomendable, el lavado de manos, la utilización de mascarillas, la etiqueta respiratoria, ¿verdad?, que el paciente tose, cubrirse con
un pañuelo desechable o la utilización de la mascarilla. Y obviamente las medidas generales que conocemos en este tipo de pacientes, ¿verdad? Ya por las recomendaciones nacionales. ¿Qué debemos monitorizar? Tal cual lo dicen nuestras guías nacionales, ¿verdad? La clínica sigue siendo todavía un baluarte importante. Los síntomas, el paciente que se queja de empeoramiento de su disnea, la tos en increchendo y que sea refractaria al tratamiento, la alteración del estado de conciencia es uno de los síntomas de mayor predicción en cuanto al empeoramiento y agravamiento del cuadro. Entre los signos que debemos evaluar se encuentra la cianosis o acrocianosis, la utilización de musculatura accesoria y obviamente de mucho impacto la medición de las variables fisiológicas con alteración de la saturación, la hipotensión, la taquicardia, la taquipnea, que son síntomas inminentes de gravedad. Los factores que deben estar presentes en el monitoreo, obviamente, en la anamnesis y en la reinterrogación del paciente, la presencia de comorbilidades, crónica, diabetes, cáncer, etcétera, tratamientos con terapias inmunosupresoras, ¿verdad? Antineoplásicos, biológicos, etcétera. Y algo muy importante que hoy en día es una punta de lanza en la toma de decisión si el paciente debe ser manejado ambulatorio o intrahospitalario, que es la necesidad de reconsulta. Ya para concluir, quiero dejar estos mensajes muy claros, lo que llamaríamos los mensajes para llevar a casa. La pandemia por COVID es algo novedoso de lo que aprendemos cada día. Nadie es experto, nadie tiene la última palabra y todavía quedará mucho por ver y aprender. El manejo del paciente no hospitalario debe estar enfocado a disminuir el riesgo potencial de contagio a otros, al tratamiento sintomático y de soporte general. Y una de las cosas que son importantes en la toma de decisión clínica es que el deterioro abrupto de la condición clínica del paciente leve es algo que puede ocurrir en cualquier momento, por lo cual la vigilancia objetiva y sistemática de los casos es necesaria. Quiero agradecer una vez más a la doctora Noriega, líder de este grupo de COVID, y quiero además invitarlo para la próxima semana, tal cual lo mencionó la doctora, a la segunda parte de este simposio. Ok, muy bien, muchas gracias, doctor Rafael. Entonces pasamos a la siguiente presentación, que está a cargo del doctor Eduardo Evia, que es tratamiento farmacológico en la fase de replicación viral. El doctor Eduardo Evia es médico especialista de medicina interna y neumología, trabaja en el complejo hospitalario de la Caja del Seguro Social, activamente viendo pacientes COVID y activamente en el desarrollo de estas guías. Con usted es el doctor Evia. Muy buenas noches, muchas gracias a todos por sacar de su tiempo para escucharnos esta noche, a nuestra casa patrocinadora, la AstraZeneca, que nos ha permitido el tiempo para presentarles a ustedes este resumen, y a nuestra moderadora, la doctora Noriega. A mí me corresponde hablarles esta noche sobre el tratamiento farmacológico en la fase de replicación viral. Quizás repitamos algunos de los conceptos que ya ustedes vieron en su momento, porque vamos a hablar del esquema fisiopatogénico ya presentado, y en base a eso trataremos de enfocarnos en qué es el tratamiento adecuado de esta fase de replicación viral, y al final veremos cómo aterrizamos con estos conceptos dentro de las recomendaciones de manejo dadas por nuestras asociaciones, y daremos unas conclusiones leves al respecto. Bien, esta diapositiva pues ustedes ya la vieron en la presentación del doctor Guevara. Aquí lo más importante que queremos señalar es que el virus requiere varios pasos para poder entrar a la célula y reproducirse. Primero debemos unirnos al receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, modificar la proteína S para llegar a hacer un desdoblamiento viral dentro de la célula y llegar entonces a una replicación primero del RNA y luego que hace una replicación del componente genómico, poder hacer entonces la prescripción o transcripción proteica para armar entonces ese virus que posteriormente va a salir por exocitosis a infectar otras células.
Tomando esto en cuenta, veremos que estos son los blancos que nosotros podemos atacar dentro de esta fase de replicación viral y que es aquí donde quizás podamos modificar el curso de la enfermedad, recordando que no todos los pacientes van a hacer una evolución hacia severo, pero que en este punto es importante recalcar que tratando de incidir en estos aspectos de la replicación viral, pudiésemos disminuir esa carga viral y por ende disminuir la reacción inflamatoria que nos mencionaba el doctor Guevara. Es así entonces que esta respuesta inicial o la fase de respuesta viral la vemos en la infección precoz y en la primera parte del estadio pulmonar o de fase pulmonar. Y vamos a ver que a medida que los días avanzan, nuestra replicación viral va a disminuir, pero es esta fase donde inicia esa respuesta inmune que va a llevar el resto de los síntomas que vamos a tener en el paciente. Entonces nosotros debemos importante recalcar que al inicio de esta sintomatología leve de la gripe, fiebre, tos, diarrea, cefalea, es donde tenemos que comenzar la evaluación y definir si vamos a tratar de modificar el curso de la enfermedad o si realmente este paciente va a formar parte de este 80% de los infectados que solamente van a manifestar síntomas constitucionales sin avanzar a una fase pulmonar y que autolimitan esa fase de replicación quedándose solamente en los síntomas de tos, diarrea, cefalea y algo de fiebre. O si por el contrario, este paciente que estamos viendo en esta fase donde todavía podemos hacer una modificación de la enfermedad, va a ser de los que evolucionen el 15% que se quede en una fase pulmonar o el 5% que pasan a una fase de hiperinflamación, que son los pacientes que van a quedar en soporte ventilatorio o incluso en un estado de shock y poder llegar a fallecer. Entonces, lo más importante a recalcar es que nosotros debemos captar el tiempo adecuado de iniciar tratamiento y de esta forma tratar de modificar la enfermedad. Y esta fase de replicación viral, recordar que va desde el día 0 y puede llegar su efecto entre el día 10, quizás día 11, 12, pero que donde mayor concentración de tratamiento debemos dar es entre el día 0 y el día 7. Así pues, es en esta cadena de esta fase de replicación viral activa donde podemos dar algún tipo de tratamiento que se conoce con actividad antiviral y aquí veremos más adelante los que más resuenan en este momento el remdesivir, la cloroquina hidroxicloroquina y el caletra o litonavir, lopinavir. Y entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues, como veremos, múltiples publicaciones, como han mencionado, mencionan fármacos que pueden tener algún tipo de actividad en esta fase de replicación viral. El más sonado, como les mencionaba últimamente, el remdesivir, que ha dado mucho empuje, sobre todo en Estados Unidos, que lo han aprobado ya por la FDA, de acuerdo a los últimos estudios publicados, en los que disminuye la progresión hacia severidad. La cloroquina, hidroxicloroquina, que ha tenido un boom importante, artículos a favor, artículos en contra, y el uso o no de acitromicina en esa combinación donde realmente la acitromicina no forma parte del contexto de antiviral como tal, pero se ha visto que tiene cierto grado de efecto inmunomodulador. Y los demás, pues, lopinavir, ritonavir, darunavir, ritonavir o favipiravir. Y aquí entonces lo importante es ver dónde en esta fase que mencionamos va a actuar cada uno. Y así tenemos, pues, como veremos, que podemos actuar como la hidroxicloroquina, tratando de modificar o disminuir la entrada de esa partícula viral a la célula y por ende disminuir la liberación de ese material de RNA y que a su vez por modificaciones dentro del pH de la célula evitar que se pueda liberar y reproducir, o si actuamos directamente sobre la replicación del RNA o si actuamos en detener la síntesis proteica para poder armar ese virión que va a salir nuevamente de la célula a infectar otras células. Entonces vamos a tratar de revisar estos medicamentos que están en boga en este momento y comenzaremos pues con el que más llamativo tenemos últimamente y es el remdesivir. Y el remdesivir podemos decir entonces que es un inhibidor de la síntesis de RNA o de la RNA polimerasa y entonces de esta manera podemos evitar que el virus se reproduzca dentro de la célula y disminuir esa carga viral, que es lo que eventualmente llevará a que haya una reacción inflamatoria o, como mencionó el doctor Guevara en la primera diapositiva, disminuyendo esa replicación viral podemos darle la oportunidad a nuestro sistema inmune
que pueda destruir estas células antes de que se dé la exocitosis celular. Vemos que es un medicamento pues, que hay que dar intravenoso, y aquí podemos ver la dosis de día 1 y de los días subsiguientes. Seguido con esta misma línea de inhibir lo que es la síntesis viral, pues tenemos al lopinavir-ritonavir. Esto, nuevamente, aquí vamos a actuar sobre la inhibición de la síntesis de las proteínas virales. Esto es bien importante. El tiempo, como hablábamos de uso de los medicamentos. El lopinavir-ritonavir tuvo un estudio donde se mostraba que no había ninguna efectividad en su uso. Pero realmente los contras sobre este estudio radican en el hecho que fueron dados ya en pacientes que estaban en la fase inflamatoria, donde había muy poca replicación viral y por ende el efecto que podía tener este medicamento sobre el tratamiento o sobre la evolución clínica era muy poco. Entonces, no es que no se pueda utilizar, siempre, como con todos los medicamentos, es ubicar el tiempo adecuado, el momento adecuado, y en esta enfermedad los tiempos son muy importantes. Como veremos más adelante, el tiempo de iniciar la modificación del curso de la enfermedad con los antivirales o disminuir la replicación, y el tiempo de iniciar la fase antiinflamatoria que verán en la siguiente presentación. Por último, el medicamento que más repuje ha tenido o que más impulso ha tenido, la cloroquina o hidroxicloroquina, y mencionamos la hidroxicloroquina, pues se ha visto pues que el efecto in vivo de la hidroxicloroquina es más potente que el de la cloroquina, y aquí lo que vamos a ver es que vamos a actuar sobre inhibir la entrada del virus a la célula, no sobre ya el mecanismo de reproducción como tal, pero aquí hay una modificación de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 que evita que el virus se una y por ende entre a la célula, pero también al aumentar el pH dentro de la célula, dentro del endosoma, disminuye la fusión o liberación de ese RNA viral hacia el sistema de reproducción que hay dentro de la célula. Se han mencionado otros medicamentos que pudieran tener un efecto inmunomodulador, sobre todo la ivermectina, que se ha visto in vitro que tiene una inhibición de las proteínas virales a través de la inhibición del heterodímero de importina 1. Sin embargo, se ha visto su uso en otras patologías virales, y a pesar de que in vitro ha tenido muy buena efectividad, cuando lo ponemos en práctica in vivo no se ha visto tanta eficacia, y realmente en este momento hay estudios que están en curso con ivermectina, pero no tenemos data publicada como para dar una recomendación fuerte sobre su uso. Aterrizando todo lo que hemos hablado, vamos a mostrar este cuadro que es un resumen, o tratar de resumir en forma de tiempo y de severidad el uso de estos medicamentos que hablábamos. Y vamos a comenzar recordando que el 80% de los pacientes van a estar aquí. Pacientes que tienen sintomatología leve y que no tienen ningún tipo de factor de riesgo. Si no tiene factor de riesgo, si no es personal de salud, como mencionaba el doctor Rodríguez, pues este es un paciente que vamos a dar manejo sintomático en casa. Y como mencionaba el doctor, si no puede tener el aislamiento adecuado, este es el paciente que vamos a considerar manejar en un hotel y dar solamente soporte sintomático. Y aquí es una clave importante lo que mencionaba el doctor Rodríguez. Si es un personal de salud que se ha contagiado, expuesto en la atención de pacientes, la carga viral que ese personal de salud recibe es muchísimo mayor que el contagio comunitario. Y por ende, en este personal de salud, aunque sea un paciente leve y no tenga factor de riesgo, vamos a tratar de incidir en esa carga viral utilizando hidroxicloroquina para tratar de disminuir esa replicación y evitar que por sobrecarga viral pasemos a esas fases de hiperrespuesta inmunológica. Bien, entonces, si yo tengo un paciente que está leve todavía entre los días 3 y 5, pero que ya ha desarrollado algo de síntomas adicionales, o que está avanzando a la fase pulmonar hacia una neumonía leve, este es un paciente que nosotros le vamos a dar tratamiento con monoterapia, y lo que tenemos disponible en nuestro país en este momento es la utilización de hidroxicloroquina. ¿Y cómo la vamos a utilizar? Vamos a dar 400 miligramos 2 veces al día el primer día, y luego daremos un tratamiento de 400 miligramos al día. Y se recomienda un mínimo de 5 días, por lo que hablábamos de tiempo de replicación,
pero como la replicación viral puede llegar hasta el día 10 o 12, de acuerdo al momento en que captamos al paciente y a su respuesta clínica, podemos alargarlos más días, llegando a 10 o 12 días. Bueno, y la pregunta es, ¿qué pasa con estos pacientes que tienen una contraindicación por prolongación del QT, por alguna otra medicamento que interaccione con la utilización de la hidroxicloroquina? Pues aquí es donde les mencionaba, si este paciente tiene menos de 7 días de evolución, pues lo que haríamos sería utilizar en monoterapia también el lopinavir, ritonavir, ¿verdad?, durante el mismo tiempo de 5 a 10 días para tratar también por otro mecanismo de disminuir esa replicación viral. Si este paciente ya tenemos una enfermedad moderada, estamos todavía en el tiempo de replicación viral entre el día 5 y el día 10, y este paciente pues ya se presenta con una neumonía como tal, pues aquí vamos a utilizar la hidroxicloroquina, pero es donde entra el juego de la acitromicina. Y si bien es cierto, no tenemos una evidencia de que haya una actividad específica contra el coronavirus, hemos visto que sí tiene algo de efecto inmunomodulador para evitar esa respuesta inmune que iría hacia una neumonía severa y para cuando hay mucho conflicto también con la parte de infectología, que nos recomiendan utilizarla como tratamiento antiviral, pues tenemos el aspecto también de que estamos ante una neumonía y que la podemos utilizar como tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad a la misma dosis y tratar de prevenir dos cosas, sobreinfección y al mismo tiempo hacer una inmunomodulación para evitar progresión hacia severo. Nuevamente, si este paciente tiene contraindicación para el uso de la hidroxicloroquina y estamos en menos de 7 días de evolución, pues tendríamos cabida para utilizar el lopinavir, ritonavir. Y si ven, se hace mucho énfasis en los días de evolución, porque después del 7º día, la síntesis proteica viral ya no es tan alta y por ende el aporte o el beneficio que va a utilizar o que va a brindar utilizar el lopinavir, ritonavir, pues no tendría mucho efecto. Si ven acá abajo colocamos el remdesivir, nosotros no tenemos acceso en este momento al remdesivir, es un fármaco de Gilead que está en uso todavía en Estados Unidos y que sí se ha visto mucho efecto promisorio, pero al igual como con el oseltamivir, el tiempo es muy importante y se ha visto que el mayor efecto que podemos ver es dándolo dentro de los primeros 5 días para bloquear por completo esa replicación viral y así como en infecciones como H1N1, el oseltamivir logra evitar la progresión hacia severidad. De esta misma manera, el remdesivir se ha visto el potencial de disminuir o de modificar el curso de la enfermedad para no pasar hacia una fase más severa. Entonces, para concluir, no hay un fármaco específico en este momento para la terapia del SARS-CoV-2. Y esto se debe a que, al igual que en todas las pandemias, utilizamos evidencia in vitro, pero los estudios que se van dando para poder darle aval a los medicamentos van saliendo más adelante. Y como mencionaba el doctor Rodríguez, pues por eso las guías han ido, o las recomendaciones nacionales han ido evolucionando, porque se ha ido revisando cada vez los artículos que van saliendo y la literatura para tratar de presentar de la mejor manera estas recomendaciones. El remdesivir en Panamá lo vamos a tener disponible solamente mediante estudio clínico, el estudio Solidarity, que ya formamos parte, pero se están enrolando los pacientes. Utilizar la hidroxicloroquina, cloroquina, pues es lo que más tenemos disponible y lo que más utilizamos. De acuerdo a la severidad, considerar agregar la acitromicina, y si hay contraindicación para la utilización de la hidroxicloroquina o cloroquina, pues utilizar entonces el lopinavir, ritonavir. Como ven, no mencionamos la utilización de la ivermectina, no tenemos evidencia respecto in vivo, aunque han habido pacientes que la han recibido, no tenemos estudios presentados sobre el mismo. Y por otro lado, tampoco mencionamos los otros fármacos que son de la familia lopinavir, ritonavir, porque tienen más efectos adversos de los que presenta esta terapia. Sin más, pues, les agradezco por el tiempo que nos han brindado de escucharnos aquí en esta presentación, y recuerden que sus preguntas por el chat directamente a la moderadora, que nos va a ir
filtrando las preguntas para poder responderlas en su momento. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Eduardo Evia por esta presentación y pasamos entonces a la última presentación, que es el tratamiento farmacológico de la fase pulmonar e inflamatoria, que es a cargo del doctor Fernando Márquez. El doctor Márquez es médico especialista en medicina interna y neumología, trabaja en el Hospital Santo Tomás, hospital también COVID, y también miembro activo del Comité de las Recomendaciones Nacionales. Sin más, el doctor Márquez. No te escuchamos. Vamos a quitarle el silencio, dice que lo tenemos silenciado. Vamos a ver, Márquez. Ahora sí. Habla, a ver. Ahora sí. Sí. Bueno, buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Agradecimiento a los organizadores y a AstraZeneca por hacer esto una realidad. Yo voy a hablarles a ustedes sobre el tratamiento del paciente que se va poniendo un poquito grave y que puede estar en un estado moderado, moderado grave o crítico. El tratamiento farmacológico de estos pacientes es lo que vamos a revisar. Entonces, esta diapositiva ya la hemos visto y no la vamos a comentar toda. Solo vamos a hacer el énfasis de que nuestros pacientes, los que vamos a ver ya en un estadio pulmonar tardío, digamos, el 2B, o un estadio 3, que es la fase de hiperinflamación, representan entre el 10 y el 15% de los pacientes que tienen COVID. Estos son los que están hospitalizados. Algunos llegarán a esta fase pulmonar tardía, con soporte de medicamentos empezarán a mejorar y algunos pasarán a una enfermedad crítica que serán evaluados y tratados en cuidados intensivos. Entonces, solo para recordar que, pues ven que en el eje de las ordenadas está la severidad de la enfermedad y en el eje de las abscisas está el tiempo de evolución y pueden ver la línea que está aquí en el medio, la severidad aumentando conforme pasa el tiempo, ¿no? Cuando llegamos al periodo donde ya la replicación viral disminuye y empieza la respuesta inflamatoria, pues aquí es donde empieza la severidad del paciente, ¿no? Aquí es donde empezamos a complicarnos. Entonces, bueno, estos pacientes se parece mucho a la evolución del dengue, por ejemplo, que es después que pasa la fiebre, después que hay replicación viral, con un mecanismo fisiopatológico distinto, que empieza la inflamación. Entonces, entender también que COVID ha roto el flujo normal de desarrollo de información en la literatura médica. Pues la evidencia se está generando a la misma velocidad de siempre, pero el COVID no nos ha permitido poder implementar evidencia de tratamiento ideal, altos grados de recomendación y niveles de evidencia, y estamos utilizando los niveles de evidencia que existen en este momento, que no son niveles de evidencia importantes, pero sí sustentados con un robusto principio fisiopatológico de fondo. Entonces vamos a hablar de los medicamentos que tenemos en Panamá para tratar a nuestros pacientes COVID. Estos son pacientes que se están empezando a complicar. Entonces, el primero que menciono, porque creo que es difícil encontrar una instalación de salud que no tenga corticoides de alguna manera. Acuérdense que los corticoides y todos los medicamentos que vamos a conversar de aquí en adelante son los pacientes que están moderadamente enfermos, graves o críticamente enfermos. Entonces, no es un medicamento que se debe utilizar de rutina en la fase de replicación viral, porque de hecho uno de los pitfalls del uso de corticoides es que
pueden enlentecer la depuración del virus en el cuerpo. Entonces, esto es para personas que están evolucionando mal, que la placa está peor, que los reactantes de fase aguda se están elevando, y entonces aquí pudiera tener un rol el uso de corticoides. El uso de corticoides sí se debe utilizar de una manera un poquito más laxa en pacientes que tienen una neumopatía crónica, por ejemplo, asmáticos y EPOC y COVID, que estén exacerbados, ¿no? Debe también utilizarse de manera más laxa en pacientes con insuficiencia suprarrenal, y el rol que siempre ha tenido el corticoide en el shock séptico refractario que conocemos de los pacientes con sepsis. Entonces, bueno, el uso de corticoides en pacientes que tienen ARDS lo conocemos de siempre, con evidencia conflictiva en algunas patologías, sobre todo las neumonías. Pero bueno, tenemos algunos estudios que han ido saliendo que evalúan el uso de corticoides, metilprednisolona por un lado, y el uso de dexametasona por otro, en la evolución de estos pacientes que tienen COVID, que está moderado severo, que está la placa peor y que está empezando a elevar reactantes de fase aguda. Entonces, el primer estudio que sale, este estudio que fue publicado en el JAMA de Medicina Interna, pues, hecho por los colegas en China, que fueron los primeros que se expusieron al COVID. Y bueno, este es un estudio que compara el uso, es un estudio retrospectivo, y que estudió el uso o no de corticoides en pacientes con ARDS y COVID. No tenemos conocimiento por el estudio si estos pacientes recibían algo más. No sabemos si recibían tratamiento antiviral, si estaban recibiendo algún otro antiinflamatorio. Solo ellos lo dividieron en uso o no de corticoides, y se demostró a través de esta regresión de Kaplan-Meier que había una disminución estadísticamente significativa en la mortalidad con una P de 0.03. Pero bueno, era un estudio retrospectivo y era muy homogéneo. No teníamos conocimiento de cómo estaban esos pacientes, de qué estaban recibiendo, de cuál era la dosis. Era un estudio retrospectivo, que es una de las principales limitantes de este diseño, ¿no? Entonces sale este estudio que es español, sale después, ya cuando los españoles estaban sufriendo los estragos del COVID. Este es un estudio que sí es randomizado, aleatorizado, no es ciego y es prospectivo. Y ellos utilizan dexametasona con pacientes con COVID y ARDS y lo comparan con un grupo control. Y también se demuestra de una manera estadísticamente significativa la disminución de mortalidad en este grupo de pacientes. Desafortunadamente, este es el único estudio que ha podido demostrar eso. No hay ningún estudio hasta la fecha que ha podido demostrar que esto, o sea, no se ha replicado. Esta disminución de la mortalidad es un estudio con, digamos, mejor diseño metodológico, un poquito más pesado en evidencia, no se ha logrado replicar. Entonces tenemos esos dos estudios que nos han dicho el uso de corticoides en pacientes con ARDS y COVID pueden utilizarse para tratar de mejorar sobrevida. El otro grupo de fármacos son los inhibidores de interleuquina 6. Panamá tenemos uno que es el tocilizumab. Este está un poquito más restringido a hospitales, difícil encontrarlo en hospitales de repente de segundo nivel. Y bueno, esto forma parte de todas las citoquinas que se elevan en la fase pulmonar tardía y proinflamatoria o hiperinflamatoria en COVID, que no solamente es la interleuquina 6, está la interleuquina 1, la 2, la 6, hay muchas citoquinas que se elevan, pero bueno, conocemos que los pacientes que elevan interleuquina 6 se asocian directamente con mortalidad. Entonces, bueno, sabemos que aquellos pacientes que tienen elevaciones de interleuquina 6 por arriba de 40 picogramos mililitro, o en su defecto, si no tenemos la capacidad de medir interleuquina en nuestra institución, aquellas personas que tienen, pacientes que tienen un dímero D por arriba de 1500, pueden ser candidatos a tratamiento con inhibidores de interleuquina. Hay varios, el tocilizumab, que es el que tenemos acá en Panamá, se puede utilizar a esta dosis, ¿no? 8 miligramos por kilo, el solvente solución salina, el total de la solución debe ser 100 mililitros, se infunde por 1 hora y se debe repetir 12 horas después. La dosis máxima es 800 miligramos. Entonces, miren, por ejemplo, la evidencia del tocilizumab
ya hay varios estudios corriéndose con tocilizumab, bien diseñados, prospectivos, aleatorizados, randomizados, pero no han salido, no se han publicado todavía. Entonces tenemos este pequeño estudio observacional de pacientes, eran 21 pacientes y ellos miden la proteína C reactiva, la temperatura, la concentración de oxígeno inhalado y la saturación de oxígeno. Y en estos 21 pacientes, ellos demostraron que le pusieron tocilizumab, las 2 dosis, y inmediatamente después de la colocación de tocilizumab, baja la proteína C reactiva al día 1, 3 y 5, baja la temperatura sí cae rápidamente al primer día, baja la concentración, la presión arterial de oxígeno en sangre y baja la saturación de oxígeno y aumenta la saturación de oxígeno en sangre. Entonces, es un estudio que solo demuestra que a aquellos pacientes que se le dio tocilizumab se encontró mejoría en estos 4 aspectos, más nada. No se demostró alteración de mortalidad. El otro grupo de medicamentos son las inmunoglobulinas. Estas, de repente, sí son un poquito más fáciles de conseguir en nuestro país. Es probable que la mayoría de los hospitales de tercer nivel la tengan. Y se utiliza también en pacientes que tienen un COVID moderado, severo, severo. En realidad, la poca evidencia que se tiene con inmunoglobulinas intravenosas y COVID es en los pacientes que tienen COVID severo crítico. Entonces, bueno, hay muchos estudios como este. Este es un estudio de 3 casos. Un estudio donde ellos, los colegas en China, presentan 3 casos, una experiencia que tuvieron utilizando inmunoglobulinas en pacientes graves con ARDS en COVID. Y así como está, hay muchos. Este es el único estudio, un estudio multicéntrico de cohorte retrospectivo de uso de inmunoglobulinas. Están bien de los chinos, se evalúan 325 pacientes y en este estudio obviamente con todas las limitantes que puede tener, nos permite llegar a algunas conclusiones. La primera es que el uso de inmunoglobulinas en aquellos pacientes que tienen un COVID severo, si se inicia en los primeros 7 días de la enfermedad, tiene un impacto en mortalidad positiva a los 28 y 60 días. O sea, esos pacientes a los que le dimos inmunoglobulinas en los pacientes severos, le dimos inmunoglobulinas los primeros 7 días, a los 28 y 60 días tenían una disminución en la mortalidad que era estadísticamente significativa. Y la dosis que se utiliza de inmunoglobulinas en pacientes con COVID grave es de más de 15 gramos al día, que es la dosis que ellos consideran como dosis altas. La mayoría de los estudios utilizaba 25 gramos de inmunoglobulinas al día por al menos 5 días. El otro tratamiento que aún no lo tenemos en Panamá, pronto lo vamos a tener porque ya el protocolo está corriendo, ya están empezando a reclutar pacientes y de hecho solo lo voy a mencionar porque va a ser una realidad pronto, lo está llevando la Sociedad Panameña de Hematología, ya están empezando a reclutar pacientes que se han considerado curados de COVID y están empezando a obtener muestras de plasma para poder medir anticuerpos en sangre, anticuerpos que quedan en el paciente que está convaleciente y deben ser utilizados el interés es utilizarlos en pacientes que tienen COVID grave. De hecho, hay dos brazos en el estudio que quiere hacer la Sociedad Panameña de Hematología, uno para COVID grave, que es el que se ha utilizado en la mayoría de los países, y tienen un brazo para COVID leve. Entonces, no existe todavía en Panamá la posibilidad de utilizar plasma convalescente, pero ya están reclutando pacientes, así que es probable que en las próximas semanas lo estemos utilizando en 2 grupos, ¿no? Pacientes leves y pacientes graves. Entonces, esto fue publicado en JAMA. Hay aproximadamente 3 artículos relativamente buenos en la literatura acerca del uso de plasma convaleciente. Este es de la revista, está uno en JAMA y otro en CHES, que son revistas importantes. Y bueno, solo para que vean que los estudios no tienen una metodología muy especial, son series de casos en realidad. Aquí hay 5 casos, a todos los casos se le dio la misma cantidad de plasma, que fueron 400 cc, y a estos pacientes a los que se le dio 400 cc, pues sabemos que todos los pacientes tienen títulos de anticuerpos neutralizantes distintos. Entonces, a cada paciente se le dieron 400 cc con niveles de anticuerpos neutralizantes distintos. Y bueno, a todos estos pacientes
les fue bien a todos. 3 pacientes se les dio egreso y a 2 pacientes pues se les mejoraron mucho los parámetros ventilatorios. Y aquí podemos ver por cada paciente cómo mejoraba la proteína C reactiva, mejoraba la presión arterial, el PAFI, mejoraba la temperatura, o sea, disminuía, y el SOFA score mejoraba luego de la aplicación, de la administración de plasma convalescente, de inmunoglobulina. Y finalmente, yo quería hablarles un poquito sobre los anticoagulantes, que no es tratamiento antiinflamatorio, pero es que va muy de la mano con el tratamiento de estos pacientes. Entonces, sabemos por la fisiopatología de muchos fenómenos protrombóticos, y eso se ve in vitro y se ve in vivo, ¿no? Entonces, sabemos ya por este estudio publicado en Blood a finales de abril de este año por colegas de la Universidad de Duke y de Harvard, que a los pacientes severos que tenían un SIG score, que es una coagulopatía inducida por sepsis mayor de 4, o que tenían un dímero D por arriba de 6 veces el valor normal de laboratorio, o un dímero D por arriba de 3000, a esos pacientes el uso de enoxaparina a dosis profilácticas disminuía de manera significativa mortalidad. Entonces, por eso la recomendación es que todo paciente que esté moderado, severo o severo, debe utilizar heparina de bajo peso molecular si está hospitalizado por COVID-19. También se sabe que a comparar la literatura histórica de ARDS en pacientes que no tenían COVID y pacientes con COVID, pues hay un aumento importante de tromboembolismos pulmonares en pacientes con COVID y ARDS. 11.7% versus 2.1%, eso es estadísticamente significativo, lo que ha llevado a muchos grupos europeos, España y Francia sobre todo, a pensar en utilizar dosis distintas a la dosis profiláctica estándar. O sea, se han demostrado que hay más eventos trombóticos y que estos eventos trombóticos ocurren a pesar de estar recibiendo dosis estándares de enoxaparina. Entonces, el grupo en Francia y España deciden utilizar unas dosis profilácticas intermedias, entre 40 y 60 miligramos subcutáneos cada día, o incluso utilizar 0.5 miligramos por kilo cada 12 horas, o sea, una dosis intermedia terapéutica, para tratar de bajar un poquito la mortalidad asociada a eventos trombóticos y, bueno, no ver todos los efectos adversos de las dosis terapéuticas que son los sangrados, ¿no? 2 minutos, doctor Márquez, le quedan. Entonces, bueno, podemos saber que lo que tenemos que entender del uso de enoxaparina es que todos los pacientes hospitalizados con COVID moderado severo tienen que utilizar dosis profiláctica, y que si el paciente está en la unidad de cuidados intensivos o tiene muchas comorbilidades que llevan a trombosis, diabetes, hipertensión, tabaquismo, estos pacientes podemos considerar, no es descabellado, utilizar dosis de anticoagulación intermedias o incluso terapéuticas. Y por supuesto, a todos los pacientes que están intensivos y tienen empeoramiento del cuadro, en todos tenemos que sospechar tromboembolismo pulmonar, investigarlo y diagnosticar. Y bueno, muchas gracias por todo. Este es parte del equipo que trabaja con nosotros en el Santo Tomás, muchos de ellos mis maestros. Tenemos COVID, esta es una de las salas de COVID, y acá en el Hospital Nacional atendiendo pacientes con COVID. Muchas gracias y estamos a la orden para las preguntas. Ok, muchas gracias, doctor Márquez. Hay varias preguntas. Voy a empezar por algunas clínicas. El doctor Guevara está por ahí. Preguntan acá que si un paciente asintomático puede presentar oximetría con saturación menor del 95%. Buenas noches. Es llamativo cómo los pacientes pueden tener oximetrías bajas con pocas manifestaciones sintomáticas de disnea. Es decir, que existe como una especie de disociación entre la oximetría que estamos midiendo al paciente y la percepción del grado de desoxigenación que tiene ese paciente. Entonces, por eso es que es importante agregar la medición de la oximetría a los pacientes que se están evaluando con las distintas escalas que han mencionado, para evaluar realmente el grado de compromiso respiratorio que tiene ese paciente. No solamente basarse por las manifestaciones de disnea que pueda tener el paciente, es decir, que
sí puede haber compromiso respiratorio, ¿verdad? Ese paciente puede tener alteraciones imagenológicas, probablemente no en la radiografía de tórax convencional, pero si le hiciéramos una tomografía, probablemente veríamos cambios incipientes imagenológicos manifestados como parches que generalmente se inician en la periferia de los campos pulmonares hacia las zonas distales y después se van creando las condensaciones o progresando según la evolución del cuadro clínico particular del paciente. Ok, muchas gracias. Otra pregunta para el doctor Rafael Rodríguez, con relación a la monitorización diaria de la saturación de oxígeno en pacientes en domicilio o en hospital. ¿Hay algo establecido que tenemos de ese tema? Es una excelente pregunta porque permite situarnos en que COVID ha cambiado el juego de ver la medicina actualmente. Ya hoy en día estamos con herramientas como la telemedicina. Básicamente, probablemente esto va a ser el futuro hacia lo que es el monitoreo ambulatorio de pacientes. Lo ideal sería que el paciente pudiéramos monitorear ya sea en casa o en el hotel, y comparto parte de la experiencia que se está haciendo acá en el interior, en Chiriquí por lo menos hemos conversado con el grupo que lideriza la doctora Miriam Cedeño, que es epidemióloga, y ellos de rutina monitorean a sus pacientes en el hotel, básicamente con oximetría de pulso, medición de la presión, medición de la frecuencia cardíaca y obviamente algunos parámetros clínicos. Pero sí es interesante que pudiéramos nosotros, y yo no veo lejos el día que a través de un móvil o un celular podamos estar accesando a frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, temperatura incluso, que en este momento son algunas herramientas que pudieran permitirnos medir objetivamente variables en nuestros pacientes ambulatorios. Ok, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Eduardo Evia. Preguntan acá, uso en atención primaria de Remdesivir y esteroides orales en casa. Vamos a comenzar. Lo ideal, como mencionábamos con el Remdesivir, es utilizarlo en la primera fase de la enfermedad. Para utilizarlo como es un medicamento intravenoso, probablemente habría que darlo en un hospital de día para recibir la dosis y no sería posible pues tanto el manejo como administrarlo en casa. En cuanto a esteroides, como mencionaba el doctor Márquez, el tiempo en esta enfermedad es lo más importante. Nosotros no debemos dar esteroides en la fase de replicación viral, sino en la fase inflamatoria. Y si este paciente en la fase inflamatoria requiere el esteroide, pues realmente ese es un paciente que está moderado y que debe estar hospitalizado para el inicio de su tratamiento. Si bien es cierto, si este paciente responde bien, puede terminar los esteroides en casa, el inicio debe ser intrahospitalario porque se reserva para un paciente ya con una severidad moderada. Es diferente, como mencionó el doctor Márquez, esteroides en el paciente asmático o el paciente EPOC que se exacerba por el COVID. Este paciente sí iniciaría su tratamiento de esteroides en la fase inicial, pero más que nada por la exacerbación de su enfermedad de fondo y no como manejo de COVID como tal. Ok, muchas gracias. Una pregunta para el doctor Márquez. Bueno, son dos en una. Una y dos, si tienen algunos datos sobre síntomas neurológicos en pacientes con COVID. Okay. La primera no la escuché, pues se tilió. Uso de AINES. Bueno, ok. Con respecto al uso de AINES, creo que el 18 de marzo, salió la OMS diciendo que el uso de AINES estaba contraindicado en el tratamiento de los pacientes con COVID. Un par de días después esa información fue esclarecida y ahora mismo no hay limitantes en el uso de AINES en pacientes con COVID. De repente la información inicial que hubo se quedó en el subconsciente de muchas personas, pero pues ya la OMS, un par de días después de la primera recomendación, y es parte de todo lo que vemos en COVID, ¿no? La información cambia muy rápido. Ya pues libera el uso de AINES con la cuidado y moderación de siempre. Y la otra, bueno, en pacientes neurológicos, en COVID hay varias manifestaciones neurológicas conocidas, desde como mencionó el doctor Rafa Rodríguez, de ageusia y anosmia,
hasta en los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, presentan mucho delirio, y la fisiopatología de eso se piensa que es por microtrombosis en el sistema nervioso central. Los delirios son severos, ¿ah? Y tienen los colegas problemas a veces en la extubación de estos pacientes por el delirio tan severo que hacen al retirar la sedación. Y bueno, ya hemos tenido casos de Guillain-Barré post-COVID, o sea, en pacientes que ya fueron curados, como está reportado en la literatura. Aquí ya hemos tenido también un síndrome de Miller-Fisher, que es una variante de Guillain-Barré que estamos esperando publicar en las próximas semanas. Ok, muchas gracias. Bueno, ya un comentario final. Recordarles que el próximo jueves vamos a tener el segundo seminario en donde vamos a hablar de criterios de imagen, ultrasonido de tórax y tomografía para pacientes que están con algún grado de severidad, oxigenoterapia no invasiva, qué opciones tenemos, ventilación mecánica invasiva, los parámetros básicos, y se va a ampliar mucho más el tema de la anticoagulación en estos pacientes. Así que las preguntas de anticoagulación pues las vamos a reservar para cuando desarrollemos un poco más. Muchísimas gracias a los profesores, yo sé que están súper complicados y tomar el tiempo para preparar la conferencia. Realmente se han utilizado estudios tanto de China como de Europa y Estados Unidos. Lo cierto es que a la fecha no hay estudios, ensayos clínicos, dobles ciegos, randomizados para ningún medicamento. Entonces, esa es la limitante real que hay en los estudios de investigación, muchos reportes de casos, por eso son controversiales los resultados. Y bueno, sí, Panamá participa en el estudio Solidarity, en donde es el único acceso que se tiene al Remdesivir como fármaco de estudio, ¿no?